Bien, continuando con los mandamientos, hoy nos toca el sexto. El texto bíblico, tanto del Éxodo como del Deuteronomio, es muy breve, pero lo vamos a leer. Da igual uno que otro. Leamos en el Éxodo capítulo 20, versículo 14. No adulterarás. Podríamos preguntarnos qué significa la palabra adulterar. Se puede adulterar muchas cosas, ¿no? ¿Adulterar qué es? Pues es falsear, es alterar la naturaleza de una cosa, ¿no? Eso es adulterar. Evidentemente, este mandamiento se refiere a cómo Dios quiere que vivamos la sexualidad. Por lo tanto, se trata de adulterar en el orden de la sexualidad. De hecho, cuando se adultera, por lo tanto, la sexualidad, pues cuando lo que se busca fundamentalmente es el placer. Quizás conviene tener en cuenta algo que vemos en otras cosas, en otras tendencias que hay en nosotros, que nos ha puesto Dios. Pensemos, por ejemplo, nosotros sentimos todos, si estamos sanos, sentimos hambre, ¿no? Y cuando sentimos hambre y comemos, sentimos el placer de comer. Eso lo ha puesto Dios. El que sintamos hambre, lo ha puesto Dios. El que gocemos cuando comemos, es también obra de Dios. Pero fíjense que si lo que se buscara, que a veces pasa, ¿no? Si lo que una persona busca al comer es sencillamente el placer de comer, está adulterando. ¿Por qué ha puesto Dios en nosotros el placer de comer y el hambre? Pues porque necesitamos comer para vivir. Fíjense qué ocurre cuando una persona ha perdido el olfato y ha perdido el apetito. La comida es una tortura para muchas personas. ¿Por qué? Porque le falta ese saborear, ese disfrutar comiendo. Bueno, pues apliquemos esto mismo en la sexualidad. Fijémonos que la sexualidad es obra de Dios. Podemos leer el texto del Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Es decir, fijémonos que fue Dios quien creó el hombre y la mujer de la misma dignidad, complementarios en todo sentido, físico, moral, psicológicamente, pero precisamente porque Dios le dice creced y multiplicaos, Dios hace que el poner los medios, estas relaciones sexuales para poder producir la reproducción, digamos, el que se puedan engendrar hijos, pues Dios hace que se haga disfrutando con placer. Pero fíjese que volveríamos a lo mismo de la comida, si solo se busca el placer. Se está adulterando esto que nos ha dado Dios. Y fíjense que este mandamiento, que Jesús, como veremos, completará, perfeccionará todavía, hoy día, yo creo que muchas veces, pero hoy día va totalmente contracorriente, como muchas de las enseñanzas de Jesús. Pero yo creo que tenemos que, si somos sinceros, tendremos que reconocer que las consecuencias son catastróficas. ¿Qué pasa cuando la sexualidad se vive sencillamente buscando el placer y se invita a vivir en este sentido como si Dios no existiera? Pues las consecuencias son evidentes. Yo creo que no hace falta pensar mucho para verlas. Tenemos familias rotas,
tenemos abusos de menores, tenemos violaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si el usar el sexo, el practicar el sexo es necesario para ser felices, es necesario para progresar y ser una persona equilibrada, pongamos entre comillas, pues es lógico que se buscan todo tipo de manera de practicarlo. Pero esto produce felicidad. Fijémonos qué es lo que nos encontramos en nuestra sociedad: frustración e infelicidad. Es decir, cuando Dios nos da los mandamientos, no lo olvidemos, y eso hay que repetirlo cada vez con cada uno de los mandamientos, es porque Dios sabe que ese es el camino para encontrar la felicidad aquí y en la eternidad, pero ya aquí también. Podemos leer otro texto que nos ayudará a entenderlo quizás mejor. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? No lo quiera Dios. ¿No sabéis que quien se allega a una meretriz se hace un cuerpo con ella? Porque serán dos, dice, en una carne. Pero el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Si os fijemos que la enseñanza de San Pablo es muy clara y muy concreta, que nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Recordemos que el bautismo nos consagró a Dios, nos consagró a la Santísima Trinidad, nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestro cuerpo pertenece a Cristo, es un miembro de Cristo. Y no solamente esto, nos dice que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo merece un gran respeto. De alguna manera es sagrado. Pero además, en el último versículo, si os habéis fijado, dice: habéis sido comprados a precio. ¿Y qué precio? ¿Qué precio ha pagado Cristo para comprar nuestro cuerpo, para redimirnos? Podemos ver, si queréis, en la segunda Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 al 21. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado al ministerio de la reconciliación, porque a la verdad Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos, y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Tomémosle el peso, no sé si seremos capaces de tomarle el peso a este texto. Cristo, para reconciliarnos con el Padre, puesto si estamos reconciliados con Dios, somos hijos de Dios y tenemos la participación de la naturaleza divina, es gracias a Cristo. ¿Y qué le costó a Cristo? Se hizo pecado por nosotros. Por consiguiente, Cristo ha asumido también esos pecados. Lógicamente, si somos conscientes de que somos miembros de Cristo, que lo que hacemos a otra persona se la hacemos por lo tanto a Cristo, y que si estamos bautizados somos templo del Espíritu Santo, necesitamos, digamos, respetar de un modo especial nuestro cuerpo. Pensemos, por ejemplo, el respeto que merece
cualquier cosa que se dedica al culto de Dios, ¿no? ¿Por qué merece tanto respeto, por ejemplo, un sagrario? Al fin y al cabo puede ser de metal. ¿Y por qué merece tanto respeto? Por su relación con Dios. Es el lugar donde se conserva a Cristo, Eucaristía. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Merece un respeto muy especial. Sobre todo, repito, los bautizados. Pero fijémonos que además Jesús perfecciona, complementa de alguna manera este matrimonio como hizo con casi todo. Recordemos en el Sermón de la Montaña a partir del capítulo 5 de San Mateo. Leamos los versículos de este capítulo 5 de Mateo, 27 y 28, que se refiere a este mandamiento. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesucristo, como ven, nos dice, habéis oído que se dijo, no adulterarás, pero yo os digo que no solamente con los actos, con los deseos, el que mira a una mujer, etcétera, ya ha cometido adulterio. Observemos que Dios quiere sanarnos hasta el fondo y los actos han sido precedidos por un deseo, han sido precedidos por un pensamiento. Por lo tanto, Jesús va a la raíz. Hay que impedir que se falte a este mandamiento como a cualquier otro, ¿no? Por lo tanto, el deseo, la voluntad, la inteligencia, hay que cuidarla. Porque los actos antes fueron pensados y antes fueron deseados normalmente. Otro detalle de cómo Jesús perfecciona el Antiguo Testamento. Fijémonos en Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y él les dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Por consiguiente, fijémonos cómo se comete igualmente adulterio, se adultera esas relaciones cuando se produce un divorcio. Sea que sea él el que se separa, sea que sea ella la que se separa y se junta con otro o con otra. Se ha adulterado la sexualidad. Y si profundizamos un poco más, estamos hablando entre cristianos. Fijémonos que el cristiano está llamado está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, está llamado a, de alguna manera, comenzar a participar, porque es lo que va a hacer en la eternidad, de esa relación amorosa que se da en Dios. Por eso, fijémonos en Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 7. Sed, en fin, imitadores de Dios como hijos amados, y vivid en caridad, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. Cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, que ni se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni groserías, ni truhanerías que desdicen de vosotros, sino más bien acción de gracias. Pues habéis de saber que ningún fornicario o impuro o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Dios y de Cristo. Que nadie os engañe con razonamientos vanos, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No tengáis parte con ellos. O sea, fijaos que nos dice San Pablo, que nadie os engañe, las cosas claras. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios, dice el texto. Y por lo tanto, el ser imitadores de Dios, todo lo que significa fornicación e impureza en general, está fuera de lugar. ¿Y por qué se refiere esto? Fijémonos que Dios vive una comunión de amor perfectísima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una
comunión, una comunión de amor y de común unión que no tiene fisuras, no tiene caducidad, podríamos decir. Y al hacernos a imagen suya, ha puesto en nuestro corazón, en el corazón humano, esa vocación al amor. Y por lo tanto, esa vocación a la comunión. El matrimonio está llamado a vivir de alguna manera aquí esa comunión de amor entre los esposos, ser un reflejo de esa comunión de amor que se da en Dios. Y además, al poner en nuestro corazón esa vocación, nos ha puesto la capacidad de poderlo vivir y la responsabilidad de vivirlo, con la ayuda de su gracia, por supuesto. Por consiguiente, fijémonos que reducir la sexualidad humana al puro placer es desvirtuar, adulterar ese don de Dios, falsearlo. Y por lo tanto es imposible que pueda producir una auténtica felicidad, porque va contra nuestra naturaleza. Y esto es importante porque se dice que es natural. Es natural de una naturaleza, digamos, corrompida. Es natural de una naturaleza herida, pero en el fondo va contra nuestro ser, contra nuestra naturaleza, que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y la prueba está en que solamente cuando se vive el amor en ese sentido, con esa profundidad, realmente somos felices. Lo demás deja una frustración, un vacío, una infelicidad, en una palabra, porque no es lo que Dios ha querido hacer, lo que hizo cuando nos creó a imagen suya. Yo diría que esta idea, que es esta realidad de que estamos hechos a imagen de Dios, si la asumimos, si la profundizamos y no la olvidamos, nos daremos cuenta que nos da razón para todo lo que es la voluntad de Dios. Es eso lo que Dios quiere. Y Dios, cuando nos ha hecho así, es porque nos ama. Y nos ha llamado a una felicidad infinita. Nuestro corazón humano no se satisface plenamente con los, llamemos, amores humanos. Y fijémonos que a veces se llama amor a lo que de hecho de amor tiene muy poquito, es puro egoísmo. En el catecismo, ustedes saben que ya hace años salió el catecismo de la Iglesia Católica, que realmente contiene bastante bien explicado todo lo que significa las enseñanzas de la Iglesia para los cristianos. Pues en el número 2335 dice respecto de este mandamiento, dice: la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis 2:24, que conocemos. Y de esta unión procede todas las generaciones humanas. Por lo tanto, fijémonos cómo nos presenta el catecismo, nos hace ver que esa unión del hombre y de la mujer querida por Dios, de alguna manera, digamos, se hace un signo, una manifestación de esa comunión de amor que existe en Dios, que es una comunión de amor que produce, digamos, de esa comunión de amor, de ese amor de Dios, ha surgido todo cuanto existe. Es una comunión de amor generosa. Por lo tanto, el matrimonio cristiano debe reflejar esa unión de la Trinidad. La carta a los Efesios también nos dice que debe ser un reflejo de esa unión que hay entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Pero fijémonos que, como dice el Papa Francisco en su catequesis que hizo sobre el matrimonio,
decía que sobre el matrimonio cristiano nos dice que debe reflejar esa unión, esa comunión de las personas de la Santísima Trinidad, que es una comunión plena, eterna y sin fisuras. Y dice, y supone por tanto fidelidad recíproca. En Dios hay una fidelidad total. De hecho, dice el Papa, ninguna relación humana es auténtica sin fidelidad y lealtad. Pongamos una relación humana entre, pues no sé, en el comercio o entre amigos, cualquier relación humana. Si no hay fidelidad y no hay lealtad, no funciona. La fidelidad, seguía diciendo el Papa, es la característica de una relación humana libre, madura y responsable, también entre amigos. Y en esa entrega fiel encuentra su propia felicidad. ¿Por qué puede haber una felicidad en la amistad entre amigos? Pues porque hay eso, hay fidelidad y hay lealtad. Si no... Ahora, fijémonos que para poder vivir, y este es un punto importante, para poder vivir este mandamiento es necesario cultivar una virtud, la virtud de la castidad, que hoy día quizás no se valora mucho. Pero fijémonos que la virtud de la castidad es necesaria, es decir, este mandamiento exige que cultive la virtud de la castidad todos, la tenemos que cultivar todos, lo mismo los solteros que los casados, cada uno en su situación, pero la virtud de la castidad es necesaria para vivir el sexto mandamiento. Volviendo al catecismo, en el número 339, dice el catecismo, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Es decir, fijémonos que todas las habilidades que adquirimos nosotros se adquieren porque las quiero, las deseo y me esfuerzo por conseguirlo, ¿no? Si nosotros aprendimos un día a escribir, es porque queríamos escribir y estuvimos practicando hasta adquirir la agilidad. Y esto apliquémoslo a cualquier otra habilidad que hemos adquirido y a cualquier virtud. Cualquier virtud que vamos adquiriendo, la vamos adquiriendo porque quiero tenerla y la practico. Pues la castidad lo mismo, supone un aprendizaje. Y la alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y tiene paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Y tenemos una cita del libro de Sirácida. Si quieren lo podemos buscar, el Eclesiástico en el capítulo 1, versículo 22. El temor del Señor es la corona de la sabiduría y hace florecer la paz y la salud. O sea, ¿qué es lo que hace florecer la paz y lo que es la sabiduría? Esa actitud de respetar la ley de Dios. Por tanto, en este caso, la castidad. Y continúa diciendo, la dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según su elección consciente y libre. No olvidemos que precisamente los seres humanos nos distinguimos de los animales, porque los animales proceden por instinto. No hay un querer y un procurar. En cambio, el ser humano, su dignidad requiere que use su inteligencia y su voluntad. Yo quiero y decido libremente. Si yo no actúo libremente, sino que actúe movido por los impulsos, ¿en qué me distingo de un animal? Entonces, la virtud de la castidad requiere un aprendizaje de ese dominio propio, de ese controlar nuestras reacciones y nuestros atractivos. Y eso, entonces, ¿podría decirse es estar oprimido? No. Es encauzar nuestras actitudes. Porque si yo practico la castidad porque la quiero y empleo los medios para conseguirla, eso no es estar oprimido. Eso es crecer. Eso es ir avanzando como ser racional. Lo contrario es
vivir como un animal. Ahora, evidentemente, tenemos que ser conscientes, y el Papa en esto insistía, que se trata de un aprendizaje para toda la vida, y que como todo aprendizaje y en cualquier otra virtud, pues supone caídas. Pero eso no es malo. Es malo si me caigo y no me levanto. Pero si me caigo, reconozco mi fragilidad, pido ayuda a Dios y le pido perdón y comienzo, no se ha perdido nada. Al contrario, dicen que cuando se tropieza se avanza más deprisa, ¿no? Entonces, si sirve para conocerme en mi fragilidad y para ser consciente de la necesidad que tengo de Dios, y acudo al sacramento de la penitencia con propósito de superarlo, pues no olvidemos que Dios, podríamos decir, le damos la alegría de perdonarnos. ¿Se acuerdan de la parábola de la oveja perdida y del dracma perdida? Fijémonos cómo Jesús insiste en estas parábolas, que aquel que ha perdido la oveja y la encuentra, tiene una gran alegría y siente la necesidad de decirlo a los demás. Y nos dice Jesús, pues en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte. O sea, le damos la alegría a Dios de que reconocemos nuestra fragilidad, que queremos avanzar y que le pedimos que nos ayude y le pedimos perdón. Y Él nos perdona, digámoslo así, encantado, porque Él desea. Y es más, yo le diría una cosa, el reconocer nuestra fragilidad es un elemento muy importante en la vida de un cristiano. Pensar que yo lo puedo todo y que yo puedo conseguir lo que quiera por mis propias fuerzas, pues difícilmente podría avanzar. Porque Jesús lo dijo muy claro, sin mí no podéis hacer nada. Y no olvidemos tampoco que Jesús dice que Dios rechaza al soberbio y ensalza al humilde. La humildad es una virtud muy importante, yo diría decisiva, en la vida de un auténtico cristiano. Por lo tanto, hemos de ser conscientes que somos frágiles y que podemos caer. Pero sabemos que Dios está dispuesto a perdonarnos, no 7 veces, 70 veces 7, es decir, siempre. Ahora, fijémonos que la virtud de la castidad, evidentemente la han de vivir de distinta manera, pues el que se ha consagrado, por ejemplo, a Dios en la virginidad o en el celibato, o el casado o la casada, o el soltero. Pero todos hemos de practicar la virtud de la castidad, también el casado. Podemos ver otro texto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 11 y 12. Él les contestó, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Fíjense, según ese texto, ¿qué nos dice Jesús? Que el celibato o la virginidad consagrada a Dios es un don, y no todos lo tienen. Es una vocación. Por lo tanto, hay que valorarlo. No todos pueden, dice. Y San Pablo nos dirá que quien no pueda, que se case. Pero, repito, la castidad es una virtud muy importante, que hoy día no se valora. Y respecto de los novios, fijémonos también lo que dice el Catecismo, en el número 2350. Un momentito, lo leo. Nos dice el texto, como digo, en el número 2350. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia.
En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno al otro de Dios. Es un don que Dios hace del uno y al otro. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específica del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Por lo tanto, fijémonos que el catecismo a continuación va analizando cuáles son, podremos decir, las ofensas contra la castidad. Y en estas ofensas de la castidad, si quieren la pueden ver, está en el catecismo, en los números 2351 y siguientes. Entre ellos, ¿qué nos pone? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero conviene repasar, conviene recordar. Entre los pecados contra la castidad está la lujuria, que es pues ese deseo de gozo desordenado de la sexualidad. Está también la masturbación, es otra manera de buscar el placer fuera del uso conyugal, ¿no? Está también la fornicación, que es la unión de un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Por lo tanto, podríamos decir que unos novios que ya viven relaciones prematrimoniales están fornicando. Contra la castidad está también la pornografía. Por cierto, respecto de los novios, hay quienes piensan que, bueno, como ya están comprometidos y ya están decididos a casarse, pues pueden ya vivir juntos y vivir como casados. Pues no, están fornicando. Y conviene que lo veamos claro. Y en realidad les falta el respetarse el uno al otro, el valorar lo que significa la entrega, el recibirse el uno al otro como un don de Dios. La grandeza del matrimonio. Es curioso, si se fijan, que cuando se menosvalora toda esta realidad de la sexualidad, se pierde de vista el sentido sagrado de las mismas relaciones conyugales. Yo no sé si ustedes se han fijado, en este momento no tengo el texto a mano, que cuando en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando Abraham hace prometer a su esclavo que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac, la manera como le hace que él se comprometa, como una manera, digamos, más sagrada de este compromiso, le dice que ponga su mano debajo de su muslo. Es decir, fijémonos, hoy día esto no se entiende. ¿Y por qué? Pues porque los órganos genitales son transmisores de la vida, son sagrados. Nosotros tocamos la Biblia, es sagrada. Cuando se pierde ese sentido sagrado de la vida, se producen todas las, no sé, ofuscaciones en este terreno de la sexualidad. Otra forma de faltar a la castidad, por supuesto, es la prostitución. Podemos ver quizás en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, aunque creo que este texto ya lo habíamos leído, los versículos 15 al 20, pero no viene mal que lo volvamos a recordar. 1 Corintios 6, 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerles miembros de una meretriz? No lo quiera Dios. ¿No sabéis que quien se allega a una meretriz se hace un cuerpo con ella? Porque serán dos, dice, en una carne. Pero el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Fíjense que en realidad la prostitución
es un atentado grave contra la dignidad de la persona, tanto de la persona que se prostituye, hombre o mujer, como del que paga. Va contra la dignidad del ser humano y de lo que significa este don que nos ha dado Dios, que es la sexualidad, que se puede vivir de muchas maneras, pero de acuerdo con la ley de Dios. Otra forma también es, por supuesto, la violación, que además es una injusticia, es un desprecio hacia la persona que es violada y que además tiene como consecuencia pues unas heridas que muchas veces duran toda la vida. Por lo tanto, es una tremenda injusticia. Y por último, el catecismo nos pone también como otra ofensa de la castidad la práctica de la homosexualidad. Aquí tratamos un tema, cuando tocamos el tema de la homosexualidad, que hoy día es bastante complicado de entender. Pero fijémonos que en la Biblia se habla bastantes veces de la homosexualidad como algo que es antinatural. Y que por lo tanto el homosexual también tiene que practicar la castidad. El catecismo nos habla de esto en los números 2357 al 59 y nos hace ver que a veces esta tendencia puede ser algo quizás innato, que supone una prueba para el que tiene este problema, esta situación, ¿no? Pero como cualquier otra persona puede tener otro problema. Y que por lo tanto eso no quiere decir que es normal que tengan relaciones homosexuales. ¿Por qué? Porque es una prostitución del sentido del por qué Dios ha puesto esa atracción mutua. Está ordenada hacia la procreación. Por lo tanto, esto carece de sentido. Podemos leer algunos de los textos que se nos habla en la Sagrada Escritura de la homosexualidad. Recordemos, no vamos a leer ahora el caso en la historia de Lot en el Génesis. Recordarán que incluso el pecado de la homosexualidad se llama sodomía, porque era lo que practicaban de una manera, digamos, muy notable en Sodoma. Pero vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 27. Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza, con que deshonran sus propios cuerpos, pues cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Criador, que es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, y se abrasaron en la concupiscencia de unos por otros, los varones de los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. O sea, fijémonos que en este texto se presenta la homosexualidad como consecuencia de no conocer a Dios a través de los medios por los cuales, digamos, podemos conocerle, en este caso de la creación misma. Es decir, son personas que no buscan la verdad, no encuentran, por lo tanto, se deforma, se prostituye. Y una de las cosas, yo les invitaría a que lean todo este capítulo primero, porque hemos leído solo lo que se refiere a la homosexualidad. Hay otras manifestaciones que son consecuencia de ese no conocer ni amar a Dios. Porque es de ahí, de donde es Dios el que nos hace poner cada cosa en su sitio. Porque no podemos olvidar que nosotros, como consecuencia del pecado original, tenemos una naturaleza herida, una voluntad debilitada y una inteligencia que fácilmente se ofusca. Entonces, Dios se ha dignado a hablarnos, comunicarse con nosotros. Y Él está dispuesto a ayudarnos en nuestra vida. Sobre todo un cristiano, no debemos olvidar que Jesucristo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Lo tenemos en el capítulo 15 de San Juan. Otro texto que se refiere a la homosexualidad.
Podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Quienes practican de esta manera el sexo se excluyen del reino de Dios. Sin embargo, fijémonos que, repito, el catecismo nos hace ver que cuando se trata de una tendencia natural, que significa por lo tanto una prueba, ¿a qué se debe esta tendencia natural? Pues psicológicamente yo creo que hoy día realmente no se sabe. Pero, sin embargo, esas personas también están llamados a ser santos. También están llamados a ser santos. Y para ser santos, no olvidemos que Jesús nos dijo, hemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Entonces, cada uno tiene una cruz. Pues un homosexual tendrá esta. Y con la ayuda de la gracia y con su decidida voluntad, evidentemente puede y debe practicar la castidad, y puede ser santo. Entonces, el catecismo nos dice que, por lo tanto, hay que acogerles, porque nosotros no somos quienes para juzgar, solo Dios. Jesucristo lo dijo muchísimas veces, no juzguéis y no seréis juzgados, con la medida con que midiereis seréis medidos. Juzgarles, no. Decir que eso no es natural y que no es correcto, sí. No sé si lo vemos claro. Y darnos cuenta de que, pues quizás si los acogemos o las acogemos y somos capaces de ayudarles y de acompañarles, podrán más fácilmente superarlo. Porque yo pienso que también tenemos que tener en cuenta que hoy día en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales, yo diría, hay mucha ignorancia. Y está tan divulgada que sin sexo no se puede ser feliz, no se puede ser auténtico ser humano, que pues hay quienes no tienen medios para salir de esa ignorancia. Pues bueno, necesitamos comprensión y necesitan testimonio de vida y necesitan que demos testimonio del mensaje cristiano, porque nadie nace sabiendo. Por consiguiente, condenar no, ayudar sí, consentir y pensar que no pasa nada, que es igual, eso tampoco. No sé si me he aclarado, pero no podemos nunca olvidar que son personas que merecen respeto. Y esto nos da a nosotros también mayor serenidad, mayor capacidad de comprensión de los demás, porque como dice Jesucristo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cada uno sabe cuáles son sus defectos, cuáles son sus fallos, y perfecto solo Dios. Esto lo dijo Jesús muy claro, solo Dios es perfecto. Pero es importante que tengamos las ideas claras. La homosexualidad, como todo lo demás que hemos dicho, van contra el sexto mandamiento, porque van contra la castidad. Y hemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, para vivir con alegría y con libertad esa llamada a la santidad.